En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Secretaria, ¿no tenemos cuenta? No hay cuenta, presidente. Le pedimos a la gente... Sí, que pasen y estoy viendo que con Kevin Cowan abandonó la pelea. Decidió jugar a la distancia. Jugó a la distancia, no. El cuerpo a cuerpo que era muy fuerte. Muchas gracias. El cuerpo a cuerpo lo superó. Bueno, su secretaria tampoco, vamos quedando enmirriados aquí en la lucha interna. Viene, Bernardita. Sí, disculpa por no poder ir, pero tenía unas reuniones agendadas aquí en la tarde, son medio urgentes. Pues usted sabe, si no viene vamos a rechazar todo, algunas cosas. Pues, la vida es así. Ay, no. Está Bernardita y ya está el señor Pintor. Tomás ya, ¿sí? Ya. Secretaria, sigamos entonces, recordemos, estamos en las últimas indicaciones del bloque 3 de indicaciones, que son aquellas en que, en teoría por lo menos, podían o no ser armónicas con el texto según el contexto, a diferencia de las primeras que eran armónicas y la segunda que según el Ejecutivo eran contrarias. Algunas vimos que pudimos incorporarlas con algunas modificaciones. Estamos en el tercer grupo y ojalá terminemos y empecemos con una discusión respecto de las pendientes, que las 5 que quedaron pendientes. Creo que eran 5 las pendientes. Secretaria. Presidente, en este tercer grupo corresponde dirigirse a la página 48 del comparado para revisar la indicación número 45, que es del senador señor Piu, respecto del artículo 24, en que propone sustituir el inciso primero de ese artículo por el siguiente. Artículo 24. Responsabilidad de instituciones participantes en el sistema de finanzas abiertas. Las instituciones proveedoras de información, instituciones proveedoras de cuentas, los proveedores de servicios basados en información y proveedores de servicios de iniciación de pagos participantes serán responsables de velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, especialmente en lo que se refiere al resguardo del derecho a la protección de datos personales y la seguridad de la información, debiendo indemnizar el daño que causaren. Senador, no sé si usted quiere dar una explicación de esta... Muchas gracias, señor presidente. El tema de fondo que tenemos, y tal como se ha señalado en reiteradas ocasiones, es la ausencia de una autoridad nacional de protección de datos. La Agencia Nacional de Protección de Datos Personales tiene considerado todos los mecanismos para poder hacerse cargo de situaciones particulares. Y básicamente en ausencia de ella, la única forma que queda por lo pronto es entregarle mayores responsabilidades a la CMF. Responsabilidades que en algún momento podrán llegar a ser transitorias, si así se define, pero sí que existe un órgano fiscalizador competente, con conocimiento, con las personas adecuadas, y que pueda tener la capacidad para generar en justicia aquello que es propio de los hechos causados. ¿Qué quiero referirme con esto? La protección de los datos personales no tiene sentido si no tiene consecuencias. Y las consecuencias, obviamente, tienen que estar en directa relación con el daño que se cause. La Ley de Protección de Datos Personales contempla mecanismos de multa asociados a las rentas de las empresas, si es que son empresas, y básicamente de esto se trata, el poder incluir y entender que no solo hay que preocuparse de la protección de los datos personales, sino que cuando existan brechas y se den constancias de situaciones anómalas, las consecuencias sean reparadas. La pregunta entonces es cómo hacerlo para reparar esos hechos.
y ese es el por qué se buscó, en base a la palabra indemnizar, aquello, dejándolo de forma genérica, en atención a que no tenemos todavía nuestra nueva Agencia Nacional de Protección de Datos y tenemos que dejar alguna constancia que no solo tiene que haber preocupación por los datos personales, sino que tiene que existir un mecanismo que permita hacerse cargo de ello. Eso sería, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, senador. Yo tengo dos observaciones. Primero, yo no sé si al final, al hacer esta modificación, estamos debilitando en el fondo el sistema mismo que está defendiendo, porque aquí en el fondo se reemplaza, se cambia y se le entrega a la persona la obligación de velar por el cumplimiento. Yo creo que la norma, como estaba definida, generaba un catálogo de conductas o un catálogo de exigencias que a mí me parece mejor establecida. No sé qué opina de eso. Y otro tema distinto, y eso sí quería preguntarle, no sé, a Bernardita o al Ejecutivo, respecto del efecto de la indemnización, si eso es un tema, porque eso es otro tema. Uno es el tema de cómo se cumple, cuáles son las obligaciones que debe cumplir, y otro distinto es el tema de indemnizaciones, que no sé si está contenido en el resto de las disposiciones. Senador Lagos. Bueno, sí, es que lo dije fuera de micrófono cuando le dio la palabra al senador Piu, si pudiera elaborar más él o la autoridad respecto a esa última frase, debiendo indemnizar el daño que causaren. Entiendo que es una regla general también la indemnización en la que... Ya. Bernardita. Eso. Gracias, senador. Por su intermedio, señor presidente, efectivamente nosotros consideramos que esta indicación debilita en vez de fortalecer la protección de los clientes, en este caso, que establece esta ley. Porque lo que hace esta indicación es borrar una frase anterior y reemplazarla por esta. En la frase anterior se dice que hay que velar, entre otras cosas, por cumplir con la Ley 19.628, que es de tratamiento de datos personales. En relación a la indemnización, efectivamente es una regla general. De hecho, el proyecto de ley de datos personales establece que van a tener que los daños civiles se van a tener que recurrir ante tribunales. Y es lo que ocurre hoy día también con la ley vigente. Si una persona tiene un problema con alguien que hizo un mal tratamiento de sus datos, lo que tiene que hacer es recurrir a tribunales. Entonces eso ya está, es una regla general que se cumple independiente. Lo que hace esta ley es que los fiscalizados, por el hecho de estar fiscalizados por nosotros, vamos a poder aplicarle todo el régimen sancionatorio que tenemos como comisión, tanto las multas, todas las multas que están establecidas en nuestra ley orgánica. Siempre los perjuicios civiles o económicos van por otra vía, que son los tribunales de justicia ordinarios. No sé si alguien más quiere plantear su visión. No sé, senador. Subsecretaria, que no. Ahí está. Tiene la palabra, subsecretaria. ¿Me escucha? ¿Bien? Sí, le escuchamos. No tan bien porque suena con eco, pero le escuchamos. Ya. No, yo veo esta indicación porque lo que hace es borrar una parte del artículo 24, ¿cierto? Y dejar solo la última parte, por lo tanto, obviamente debilita todo la responsabilidad que tienen estas instituciones de dar cumplimiento a estos temas, ¿no? De confidencialidad de datos y todo. Entonces, en mi opinión, borrar esa parte está más coherente con las otras indicaciones que le han hecho al proyecto, que básicamente lo cambia completamente y no con lo que realmente estamos dejando, que este sistema de finanzas abiertas con el consentimiento informado correspondiente y con esta fortaleza, digamos, de estas instituciones. A mí se me hace, lo explico así, ¿cierto? Porque si no sería como incoherente con el objetivo de la protección de los datos en general. Gracias. Señor Pastor, lo veo dudoso, que como que pide la palabra y como no pide la palabra. Es que yo creo que la subsecretaria, por si usted me presente, que la subsecretaria abordó bien el tema, que es básicamente que
hay principios relacionados con la protección de datos como son la integridad, la disponibilidad, la seguridad, la confidencialidad, son todos principios informadores de la ley, del proyecto de ley de datos y de la legislación internacional en materia de datos, que la verdad es que harta garantía dan en este tema, que es lo que más inquietud ha levantado durante la tramitación del proyecto de ley. Son garantías que son relevantes, establecer los principios de confidencialidad, seguridad y sobre todo el de responsabilidad, porque todos parten con que los participantes serán responsables de todas estas cosas. Eso, pero yo creo que el subsecretario lo abordó de manera más correcta. Ok, no sé, senador, si quiere hacer uso de la palabra, porque... Bueno, mire, me queda claro la posición del Ejecutivo y lo que se ha señalado aquí, y entendiendo que efectivamente hay un ánimo importante de mejorar y hacerse cargo, esta indicación en ese contexto no la pondría. Así que solicito, señor presidente, retirarla. Muchas gracias, senador. Queda retirada la indicación. ¿Cómo corresponde? Sigamos. Dicho sea de paso, senador, yo concuerdo. Yo al final hemos mirado con harta preocupación e interés las anteriores indicaciones, muchas de las cuales fueron asumidas por la comisión. Pero yo creo que esta tiene una naturaleza distinta, porque está buscando lo que se entiende es un bien, al final, a juicio de todo indirectamente, debilita un poco la institución, cosa que es exactamente distinto de lo que esperábamos. Pero bueno, es parte de la discusión propia de este tema. Sigamos, secretaria. A continuación, en la página 50 del comparado, está la indicación 46, que es del senador señor Piu al inciso segundo del artículo 25, para sustituirlo por el siguiente. La Comisión establecerá, mediante norma de carácter general, los parámetros para la determinación de los costos reembolsables y los umbrales de volumen de solicitudes de información sobre los cuales corresponderá el reembolso, teniendo en consideración los costos necesarios para permitir la interconexión, el volumen de datos a ser entregados y los costos de operación de las interfaces. Funciones públicas, presidente. Funciones públicas. Esta obligación es de iniciativa exclusiva. Ya, aquí hay un planteamiento de la Secretaría que yo comparto, que esto podría influir en temas que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. No sé, senador, si usted comparte ese criterio o quiere que... Claro, o generaría... ¿Qué le parece? Por supuesto, muchas gracias, señor presidente. Sería interesante ver en qué parte se requeriría, si es necesario, el patrocinio. Lo importante es determinar los costos totales, cuáles son los elementos que participan cuando estamos hablando de generación de APIs, de interoperabilidad. Estas se tienen que ir preparando, adaptando por los dos lados. No necesariamente significa un costo de una sola de las partes, porque la normativa hace que tengamos que mantenernos al día. Entonces aquí hay un tema tecnológico que tiene que quedar debidamente identificado. ¿Cuáles son los elementos de costo para que esos elementos de costo sean parte del costeo para el reembolso? Yo me permití agregar el tema de la operación de interfase, porque no necesariamente estos procesos se van a hacer de forma automática. Se podría perfectamente tener centros en el ámbito digital. Ha aparecido una cantidad de profesiones nuevas gigantescas para poder validar procesos, y esa validación de procesos, esos centros, tener estas capacidades, aunque estén trabajando inteligencias artificiales detrás, son costos adicionales. Todos los trabajos tradicionales que conocemos, probablemente la cajera desaparezca, pero van a aparecer nuevos trabajos que van a estar muy directamente relacionados con esto. Y esos nuevos costos tienen que estar puestos, porque si no los ponemos después se los van a cargar a alguien. Entonces, el espíritu de la indicación está viendo cuáles serían conceptualmente todos aquellos elementos participantes para que esos sean costeados de la forma que corresponde. Eso sería, señor presidente. Gracias. Gracias, senador. Yo quiero simplemente, ya que usted hizo la consulta, cuando usted usa el verbo establecerá, ahí se genera la obligación por parte de la Comisión
de establecer normas de carácter general, los parámetros para la administración de los gastos responsables. Y eso requiere el patrocinio del Ejecutivo respecto al tema formal que usted plantea. Sin perjuicio de eso, no sé, Benedicta, si usted quiere hacerse un comentario respecto al tema más bien de fondo que plantea el senador. Sí, por su intermedio, señor presidente, yo creo que no estamos tan lejanos con lo que plantea el senador Puyú. ¿En qué sentido? Que el inciso original, a ver, ¿cómo funciona esto? Hay dos instituciones que se quieren conectar y tienen que hacer, cada una tiene que pagar sus inversiones. Es decir, el banco tendrá que poner un computador con una persona con la nueva profesión y va a tener que pagarlo, y después la empresa proveedora de servicios de información también va a tener que poner un servidor. Estoy tratando de hacerlo bien como pedestre. Didáctico. Exacto, bien didáctico. Su servidor con una persona a cargo y se van a conectar. Y eso se llaman los costos fijos. Y cada una va a tener que pagar sus costos fijos. Pero al operar pueden haber costos marginales o costos incrementales. Es decir, por cada bit de información que se traspase hay que pagar el costo de la luz. Y que va a ser, por cada bit es mínimo. Entonces, ese costo incremental en un minuto puede ser mucho si la cantidad de información es mucha. Y ahí es donde se dice, este sí se hace cargo de eso, cuando determinados ciertos parámetros que va a establecer la CMF, como volumen, habla de volumen en el inciso, y ciertos criterios de costo, o va a decir, ¿sabe qué? Si usted quiere ponerle una tarifa, cobrar por esto, usted tiene que mirar el costo marginal. ¿Y qué costo marginal? Tiene que mirar el costo de la luz. Estoy pedestre, no quiere decir que nuestra normativa vaya a decir eso para que después no nos cobren la palabra que diga exactamente eso. Entonces, si ese costo es todo se cobra aquí. Si ese costo es muy grande, ahí es donde se dice, entonces va a tener que la empresa que está requiriendo la información pagarla. Y esto dice relación también con el derecho a acceso que hoy día se está consagrado en la Ley de Datos Personales y también en el proyecto de ley. De hecho, el acceso es gratuito, pero se establece un límite igual, que es 2 veces a la semana, no me acuerdo mucho cuánto, era no más de 2 veces al mes, porque llega un minuto que si el acceso es continuo, en este caso es un acceso pero de mucha información, eso puede interrumpir el normal funcionamiento del negocio de la empresa y tener un costo marginal muy elevado. Entonces, a eso apunta ese inciso, y yo creo que recoge perfectamente la preocupación del senador Puyú. A mí me parece, es mi opinión. Senador Lago. Tarifa o reembolso en función del tamaño de la institución. Perdón, disculpe su secretaria. No, señalaba que respecto del inciso original, cuando se establecen los criterios a considerar para el reembolso, uno de ellos dice con relación con el tamaño de la institución proveedora de información, lo que me parece que no está consignado en el caso de la solicitud de la indicación del senador Puyú. Entonces, en la original, mi pregunta es, ¿eso significa que depende del tamaño de la institución que provee la información? Vamos a tener distintas, como sé si tarifas o no tarifas, montos de reembolso o porcentajes de reembolso. ¿Cómo va a operar eso? ¿Va a ser como caso a caso? ¿Cómo? Bernardita. Sí, por su intermedio, señor presidente. Esa frase está puesta ahí en el sentido que puede, como el espíritu general de este proyecto de ley, es darle proporcionalidad a toda la regulación que se establezca. Entonces, si hay una empresa más pequeña que tenga que entregar la información, se va a establecer un criterio en el sentido que a lo mejor esa empresa que es más pequeña y le cueste más soportar este costo marginal. Entonces, si uno dice cuando el costo marginal sobrepase cierto umbral, para las empresas grandes va a ser un umbral muy alto, para las empresas más pequeñas va a ser más bajo, para darle esta proporcionalidad que es el espíritu de esta ley. Esa es la idea. A ver, en todo caso, yo propongo lo siguiente. Como inadmisible, creemos inadmisible. Igual hay otra indicación que viene ahora, digamos, que tiene que ver con el mismo tema más de fondo. Entonces, que podemos concentrar. Mire, no es exacto, pero puede abordar
alguna lógica. Lo que pasa es que si no hay presión en el Ejecutivo respecto de la que estamos viendo, es inadmisible nomás. Entonces son criterios de carácter general las que se pueden discutir, digamos. Yo entiendo la preocupación del senador Lago, me parece que fue bueno además haberlo dejado claro, especialmente para la historia de la ley. El senador García me está pidiendo la palabra antes de declarar la inadmisibilidad. Gracias, presidente. Yo tengo dudas sobre la inadmisibilidad, porque de verdad considero que la indicación es un texto prácticamente igual al proyecto del Ejecutivo. Y si tuviéramos alguna duda, quizás el Ejecutivo la pudiera hacer suya. ¿Por qué? Porque yo quiero agregar a lo que dice el senador Lagos respecto del tamaño de la institución proveedora de información. A mí eso me suena extraño, porque en realidad lo que nos debiera importar es lo que es el volumen y tipo de datos a ser entregado, que está en el texto. Y lo otro que más me llama la atención es la naturaleza jurídica. ¿Por qué, dependiendo de la naturaleza jurídica, pudieran ser distintos los costos? Esas son como mis consultas en realidad. Y me gusta más, de verdad, o sea, creo que está mejor logrado con la indicación del senador Piu que con el texto aprobado por el Senado. ¿Senador Lago? Sí, dos comentarios. Es que, escuchando al senador García, me envalentono, ¿ya? No, porque es que ocurre que me pasa un poco lo mismo, en el sentido que al introducir, yo entendía que el criterio del reembolso es en función de, comillas, el trabajo adicional, el costo marginal adicional que genera. Pero ese costo adicional marginal que genera es indiferente, yo creo, del tamaño de la empresa. Eso es lo que yo pensé inicialmente. A menos que sea un componente adicional, que además está el tamaño de la empresa, pero si tengo que, no sé, en el ejemplo más pedagógico era que tengo que gastar más electricidad en la cuenta de la luz, si la empresa tiene 100 o tiene 1000 de capital, no sé, de tamaño, el tamaño se me ocurre capital, no se me ocurre que otra cosa puede ser, o no sé, servidores, pero ponerle que va a gastar 5 pesos más de electricidad, no veo por qué el reembolso va a ser menor porque la empresa es más grande, cuando te está hablando del marginal. Eso es un tema. ¿Ya? Eso es un tema. Y lo segundo, yo entendí, yo también me malentoné, lo digo en buena, porque encuentro que queda más lograda efectivamente la indicación. Y por último, ahí queremos decir el senador García, porque efectivamente la indicación es muy parecida a la del Ejecutivo, pero aplicado ese criterio sería cosa que cuando llegue la reforma tributaria que dije que va a subir la tasa del 43, que, no sé, que yo cambiara aspectos muy concretos de las indicaciones y pasan a ser como, ¿cómo se llama? Ya admisibles. Eso me parece, tengo mi duda, pero bueno, ya, pero eso es secundario, la verdad. Presidente. No, además, perdón, que tiene una forma de plantearse, porque efectivamente, claro, yo entiendo el criterio, porque el establecerá estaba de antes, no estaba de aquí. Lo que pasa es que si se hace la indicación en vez de reemplazo, hubiera sido solo modificar los costos necesarios, podría haber sido modificable fue aprobada con modificaciones. Es un tema de técnica legislativa. Aprobado. No, pero sí, no, claro, lógico. No, había pedido la Bernardita antes. Tratemos de ver, porque si es posible, hay dos senadores que han planteado que pareciera mejor la redacción propuesta que la actual. Claro, sí, entiendo que a veces hay que actuar con la humildad del caso, digamos. Entonces no sé si ustedes pueden reconsiderar para ese defecto o persisten en... que usted me hace así, entonces no... Claro. Ustedes se abren a la opción... Por su intermedio, Bernardita. señor presidente, cuando es como sí y no. ¿En qué sentido? Muy bien. Clarísimo. ¿En qué sentido? Nosotros insistimos que la redacción del Ejecutivo está mejor que la redacción del señor Puig, pero no por un tema de que sea más mala o más buena, porque la redacción del Ejecutivo establece que la Comisión, la CEMEF, va a establecer parámetros, volúmenes, qué costos se van a considerar, pero no va a calcular costos. Nosotros no tenemos la
la posibilidad de decir, en consideración los costos necesarios para permitir la interconexión. Es decir, de empezar a costear cuánto es esta interconexión. Otra cosa es decir, mire, la interconexión, dependiendo del volumen, de la cantidad de kilowatts, usted va a pagar más o menos. Eso es primero. Por eso creemos que nosotros establecemos los parámetros a considerar en la norma y no nos transformamos en una empresa de costeo. Espérame un segundito, porque es un punto importante también, ¿no? Es que senador García va a ser yo le encuentro razón al argumento del Ejecutivo en esa parte, porque el volumen, el tipo, la naturaleza jurídica, la institución proveedora son, por así decir, temas objetivos que son determinables por su naturaleza. El volumen depende de cuánto sea, la naturaleza jurídica, el tipo de contrato, la institución proveedora está definida. Y la duda que te plantean ustedes, iba a ser. Y aquí, por eso estoy tratando de interpretarla, Sí. es que eso es distinto los volúmenes a poder, cuáles son los costos de eso. Yo encuentro en eso que tiene un punto. Porque eso ya supone otra operación, ya no supone constatar datos o hechos, sino que apreciar o justipreciar. Y ese podría ser el problema. Yo en eso no sé si entiende, no sé si se explica. Sí, en esa línea argumental, sí. el tema del tamaño de la institución proveedora de información, como dije anteriormente, esto responde a la idea de dar esta proporcionalidad a la regulación. Sin embargo, si ustedes consideran que eso no debería estar ahí, que les parece que en realidad aquí esto es una sola apreciación independiente del tamaño de la empresa, estamos disponibles a borrar esa frase. Por eso dije sí y no. El senador García. Y la expresión naturaleza jurídica a mí me llama la atención, porque yo además tendería a creer que todas tienen una naturaleza jurídica, no sé, serán todas sociedades anónimas, serán todas, no creo que haya personas particulares, personas naturales cumpliendo funciones. A mí eso me hace ruido, la naturaleza jurídica, que sería uno de los parámetros a considerar. Una AFI, puede haber distintos tipos de proveedores de información. Por eso es lo que vimos, que hay distintos tipos. A eso me refiero, yo entiendo la naturaleza jurídica, ¿no? ¿Cómo seguimos? Porque yo quiero despachar esto. Senador Puig. Muchas gracias. Volviendo al origen, básicamente esto son las facultades para la CMF, de dos cosas que se le piden. Primero, los parámetros de la estructura de costo, básicamente para determinar los costos reembolsables, o sea, cuáles van a ser los elementos de costo. Y lo segundo, los umbrales del volumen de datos, o sea, desde cuándo esto parte funcionando. Eso obviamente tiene que ser determinado técnicamente. ¿Qué es lo que se agrega o se quita en la propuesta de la indicación? Se saca exactamente lo que algunos senadores señalan, que está directamente relacionado con la empresa en sí. Da lo mismo si este es un tema de datos. O sea, que si la empresa es una SPA o es una persona natural. Bueno, y el tamaño, ¿qué sentido tiene? Empresa... La micropyme, la pyme, la gran empresa, si todas están iguales. Si hay algo que caracteriza al mundo de los datos, es que todos son iguales, no hay ninguna diferencia. Todos tienen un IP, todos tienen capacidad para mover información y todos tienen que cumplir los mismos estándares. No hay una diferencia en cuanto al tamaño. Y eso es lo que permite dar oportunidades. Las fintech lo que dan son oportunidades. Entonces aquí pareciera como que entramos a buscar alguna fórmula para definir un criterio relacionado con tamaños de empresas y naturalezas jurídicas de ellas. Por eso la propuesta fue tomar otros elementos. La interconexión. En Chile interconectarse no es lo mismo donde hay fibra óptica y 5G, en donde no hay ni 3G y Edge. Y hay un costo adicional asociado importante. Y lo último, los nuevos costos de operación de interfaces, porque van a tener que ser desarrolladas, van a tener que ser actualizadas, y yo espero que ellas también tengan personas que se capaciten y se les dé oportunidad de trabajo. Entonces, por eso está puesto en esos elementos, o sea, tomando lo mismo, pero sacando aquellas cosas que
Obviamente no se ve que tengan sentido de los parámetros técnicos que se tienen que determinar y el reembolso, y agregando aquellas que creo que sí pueden ser relevantes. Eso sería, señor presidente. Gracias. Subsecretaria. Quizás me voy a repetir, pero hay un problema de reacción aquí de conceptos, básicamente, con la indicación, en el sentido de que el artículo, o sea, el inciso del artículo al principio está hablando de determinación de reembolsos de costos. Sin embargo, abajo, en el articulado original dice en función de antecedentes para eso. Y esos antecedentes son principalmente el volumen y el tipo de datos, y el tamaño de la institución y también la naturaleza civil. En cambio, en la indicación está queriendo identificar esos reembolsos en función de costos, no de antecedentes. Y esa es una diferencia bastante fundamental en cómo entonces estamos determinando esos reembolsos. Y el argumento aquí es que no se puede en función de esos de costos determinar, sino en función de estos antecedentes que están indicados en la redacción original. A ver, tenemos un tema. Yo quiero ver si podemos buscar una forma de redacción, porque una cosa, quiero dejar, esto es un problema reglamentario, una cosa es que uno puede rechazar por inadmisible la indicación, pero técnicamente uno lo que puede hacer ahí es votar el artículo o la norma que generó la indicación, y ahí uno podría eventualmente modificar esa redacción. Entonces quiero un punto de vista de procedimiento para que lo entendamos y que podríamos buscar una forma por esa vía. Bernardita. Don Luis. Senador, por su intermedio también creo que es importante que la diferencia entre la redacción original y la que propone el senador acá es para tener en cuenta, independiente de los elementos. La del Ejecutivo es más general, habla de los parámetros, ¿cierto? Habla de los parámetros que en el futuro podríamos descubrir que son otros parámetros los que saturan una entidad, y dice entre otros y nombra a modo ejemplar, ¿cierto? Pero los dos hablan de parámetros. Sí, claro, pero lo que pasa es que en la otra habla que para determinar eso se podrán, entre otros antecedentes, tomar estos que estamos proponiendo en el Ejecutivo. En la del senador Piuk habla de específicamente entrar a los costos. Y la verdad es que es más flexible porque podrían incluso incorporarse otro elemento en el futuro para costos. Y lo último que me gustaría agregar es que el tamaño y la proporcionalidad sí puede ser un tema, porque 1000 consultas para una empresa pequeña a lo mejor no es lo mismo que 1000 consultas para un banco grande. Por lo tanto, el umbral a veces es relativo de la demanda que se puede determinar. Entonces, esa era la intención original, pero creemos que la redacción que hay es más flexible en la original que en la que está proponiendo el senador, independiente de los elementos. Senador García, después la senadora, después la Bernardita. A ver, yo quería sugerir lo siguiente. A mí me sigue gustando más la indicación del senador Piu. Siento que no nos han contestado por qué es tan importante incluir la naturaleza jurídica y el tamaño de la institución proveedora de la información. Pero reconozco lo que acaba de decir el señor, que, disculpe, su apellido es el señor Figueroa, don Luis, que la norma del texto aprobado en general por el Senado es más amplia. Tratándose de costos reembolsables, no sé si queremos que sea tan amplia. O sea, yo creo que esa puede ser puede ser a favor, puede ser en contra. Pero voy a reconocer que quizás sea mejor que sea amplia, por lo que pueda venir más adelante, que uno no sabe. Entonces yo quería sugerir lo siguiente: si el Ejecutivo se allanaría a que tomemos la indicación del senador Piu y que incorporemos la expresión entre otros antecedentes. Porque a mí me parece que eso le da amplitud, eso le permitiría, si ustedes evalúan en un momento determinado que el tamaño de la institución o la naturaleza jurídica de la institución también puedan ser incorporadas, porque le estamos dando la flexibilidad, le estamos dando la amplitud que a mí me parece que la norma debiera tener. Aunque es un riesgo, pero creo que igual debiera ser una norma amplia, digamos, porque, claro, no sabemos no sabemos en realidad qué costos pueden originarse el día de mañana.
Esa es mi sugerencia. Claro, la duda también es ver si uno puede dejar tan abierto el tema de los costos, digamos. A mí me pasa lo mismo que usted. Bernardita. Por su intermedio, señor presidente, quisiera insistir en la argumentación que di al principio. Lo que pasa con la redacción del senador Puig, que deja la posibilidad de que estemos cobrando costos fijos a alguna de las empresas. Es decir, porque habla de costos de operación y de instalación de la plataforma. Sorry, que se me salió la... Y no, permiso. Era los costos de operación y otra expresión que son los costos fijos. Y los costos fijos se tienen que hacer cargo cada una de las partes, porque podría darse el caso de que la parte con mayor poder le cobre el costo fijo a la parte con menor poder, y no queremos eso, que cada uno se haga cargo de sus costos. Solamente, esto de hecho está pensado para proteger a los proveedores de servicios basados en información, los más pequeños, es para que efectivamente los incumbentes, hoy día los que tienen la información, no le traspasen el costo de operación a aquellos que quieren acceder a la información. Y solo en el caso que se saturen, como bien dijo Luis, es decir, le están pidiendo tanta información que le está haciendo un costo marginal muy alto, ahí lo puedan cobrar. Justamente es para eso. Por eso no coincidimos con esa reacción. Estamos de acuerdo si borramos la palabra naturaleza jurídica o tamaño de la empresa, pero igual va a quedar entre otros antecedentes. El día de mañana igual va a estar en nuestra facultad poder establecer alguna diferenciación si es que eso llega a ser necesario, porque dice entre otros. Pero sí la redacción que el Ejecutivo lo que dice, miren, ustedes no se comparten los costos fijos, solo los marginales. No, pero es que se entiende cuando te dice costo de operación, es costo fijo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? En el inciso segundo original, ¿dónde se desprende que son los costos marginales? Sí. Los costos incrementales en el inciso primero. Sí. Ah, ya, está, perdón, ya. Sí, oye, a mí lo que me pasa, yo puede ayudarnos el hecho de que ese tipo de cosas puedan sacarse, digamos, pero yo no sé cuán amplio tiene que ser el entre otros. A mí me produce otro problema. Sí, porque el entre otros puede ser, da lo mismo lo que coloquemos entonces, pues si dice entre otros, puede ser lo que sea. Entonces a mí no me gusta el entre otros, no me gusta el entre otros. Senador García. Es que la explicación de los costos fijos no la entendí, salvo que sea similar los costos necesarios para permitir la interconexión. ¿Esos son los costos fijos? Sí, claro, sí. Don Luis. Sí, lo que pasa es que acá queremos prever que en el fondo o impedir que la institución grande diga que para conectar estas tuberías requiere un costo altísimo y por lo tanto se convierta en una barrera. Esto tiene que estar conectado y cada uno tiene que asumir el costo de dejar esta carretera disponible. Lo único que se está viendo, y eso no pueden cobrarle a alguien que va a recoger los datos, entonces no puede ser una barrera la interconexión, eso nosotros creemos que es un problema. Lo único que sí puede ser una barrera es que si a mí me llenan de consultas y yo soy una empresa pequeña y requiero al final un incremento por saturación, efectivamente ahí ya un costo reembolsable. Pero no puedo poner un costo de interconexión primario, como dice Bernardita, de costo fijo, como parte de lo que le puedo cobrar a la otra institución. Eso puede ser una barrera de entrada. No sé si me entiende. Las tuberías tienen que estar conectadas y el banco o la institución grande que va a proveer, una cooperativa, etcétera, tiene que dejar habilitado para que consulte. Eso no es parte de la interconexión que puede cobrar. Acá estamos hablando del costo incremental de saturación. Y por eso es que hablábamos de proporcionalidad y otro tipo de cosas, pero no puede ser la interconexión. Hagamos una cosa. O sea, no solamente, no quiero, sí quiero. En el caso de la propuesta del senador Piu, efectivamente podría entenderse cuando dice los costos necesarios para permitir la interconexión, que la banda de costos. Bueno, póngale los costos incrementales necesarios para generar la interconexión. Hagamos una cosa, vamos a dejar esto momentáneamente pendiente y vamos a seguir en el otro, pero sí yo le pediría al Ejecutivo y a la CMF, digamos, que reflexionen respecto de dos líneas de acción. Uno, el entre otros, a mí nunca me ha gustado, porque ¿sabes lo que me pasa? Que encuentro que es un poco raro estar discutiendo respecto del entre otros sin borrar la palabra entre otros, digamos, porque si no puede ser cualquier cosa, y la Bernardita nos dijo la verdad, en el fondo, claro,
podemos sacarlo, pero igual podemos ponerlo. Entonces no tiene mucho sentido. Entonces, a ver si podemos ser más precisos en no dar espacio para el entre otros, sino de colocarse qué situaciones podrían ser ameritables y lo que dice el senador Puy respecto del fondo, qué cosas que podrían no ser necesarias al revés. Entonces, veámoslo y lo vamos a ver. Esto no debería ser tan complejo como las otras indicaciones. Sigamos a la otra, a ver si podemos ir despachando para dejarla pendiente solamente al final o para la próxima sesión. Secretario. Presidente, en la página 51, la indicación 47 del senador Piu agrega en el inciso tercero del artículo 25, a continuación del punto final que pasa a ser coma, la siguiente frase: salvo que existan saldos pendientes de pago. Don Tomás Pastor. No voy a cambiar el... No. Tomás, y me esmeré por decirlo bien. Yo le pido todas las veces que decía pastor en la acta, coloque pintor, por favor, porque fue un error mío reiterado. Y con todas las disculpas, Tomás. Pero ya le expliqué. No, presidente, por su intermedio solamente señalarle que este inciso tiene por objetivo de que si bien estamos en un escenario en el que pueden haber costos incrementales y entre las instituciones tendría que haber una obligación de costo de reembolso, eso no puede implicar un costo para el cliente o el usuario. Entonces, si es que lo que establece este inciso en la segunda parte dice que en caso de incumplimiento por parte de la que consulte información de pagarle a la institución a la que saturó, por así decirlo, de información, porque hubo costos incrementales, eso no puede implicar de que yo tengo que dejar de atender las consultas que me hagan los clientes, porque finalmente es el derecho de ellos el de compartir la información. Entonces, en ese sentido se establece un límite, que si la institución que consulta no hay un incumplimiento del reembolso de los costos reembolsables, al menos hasta el umbral que fije la CMF de solicitudes de información, deberá seguir proveyéndose bajo el umbral de saturación respecto a los clientes, porque de lo contrario pagan los clientes por un tema entre instituciones. Y hay un poco también reforzar que respecto a la indicación anterior, esa es la lógica que busca el tema de los reembolsos, que es en base a volúmenes de solicitudes de información y no que la CMF ande mirando cuánto le cuesta a una institución o cuánto le cuesta a otra poner la información a disposición, y solamente para poner a disposición un antecedente es la fórmula que se siguió en Brasil. En Brasil existe este mismo criterio del Open Banking en el que hay reembolsos sobre un determinado umbral de solicitudes de información, no sobre un determinado número monetario de costos que le implica la institución. Pero solamente eso. Entonces, la indicación un poco al poner, salvo que existan saldos pendientes de pago, desdice todo lo que dice el inciso, que es que se tiene que seguir prestando el servicio al cliente aunque haya incumplimientos por parte de las instituciones. Si yo le pongo al final, salvo que existan saldos pendientes de pago, significa que es inaplicable todo lo que estamos diciendo en el inciso. ¿Qué pasa si hay 6 saldos pendientes de pago? Se tiene que responder al cliente. La empresa a la que no le pagan la otra tiene que seguir proveyendo hasta el umbral. ¿Y dónde dice hasta el umbral? Aquí dice. Y ese umbral lo fija la CMF. La CMF. Son más poder a la CMF, esa es la idea. El mismo, que es el umbral. El umbral finalmente sirve como... Pero ¿y no podemos definir lo que es umbral? A mí todo lo que sea entre otros umbrales me genera, no sé. Entonces, ¿sabe lo que pasa, señor Pintor? Digamos que al final uno dice, está haciendo una ley respecto a lo cual, y no tengo nada contra la CMF, porque contribuía a su legislación, tal como se acuerdan, pero no puede quedar todo de una vaguedad que al final yo puedo entender 10% de deuda, el senador Lago puede entender 20%, el senador No, que esto es súper concreto, senador. Cuando se habla de umbrales, de volúmenes de solicitudes de información, son 10, 100, 1000 o 1500. Eso es lo que no me gusta, 10, 100, 1000. Lo que lo fijemos en la ley. Se tiene que fijarse algún criterio. Pero, no, es que esto está en todo el proyecto, que se fija. Entonces hay que fijar criterios. O sea, lo que a mí, en lo personal, digamos, y sabe lo que me preocupa, que habiéndose presentado la indicación, porque está bien, el senador advirtió un tema,
Si se rechaza eso, va a significar que nunca se va a poder cortar, digamos, el suministro. Entonces yo creo muy importante, y le agradezco al senador porque es el sentido de las indicaciones, de ver cómo funciona, que ustedes establezcan que umbral es cualquier cosa. O sea, umbral tiene un significado, pero su contenido puede llenarse legítimamente. Usted puede decirme 10 o 1000, y eso no puede ser. Por eso son dos cosas. El umbral sirve para dos cosas. Uno, para fijar sobre ese umbral si es que opera o no el reembolso de costos, ¿cierto? Uno, que es un material del inciso anterior. Y en este, además, sirve para fijar un límite sobre el cual da lo mismo si hay reembolso o no reembolso. Las personas tienen el derecho de que fluya la información bajo su umbral porque se entiende de que no hay saturación. Entonces el salvo pendiente de pago significa de que si las instituciones tienen un problema entre ellas porque quizás no están de acuerdo en el reembolso de costos, finalmente va a ser el cliente con esta indicación el que va a terminar sin poder traspasar su información de una institución a otra. Claro, hay dos problemas. Una es y la otra que alguien puede no pagar indefinidamente y va a decir yo estoy obligado a prestar el servicio, usted está obligado a prestarme la información. Hasta el umbral. Pero es que el umbral, Bernardita puede decir que el umbral es 10%, don Kevin puede decir 50% y el CMF del futuro puede decir 15%. Porque si no yo votar a favor de, no sé qué harán el resto de los senadores, digamos, pero a mí me parece que tiene que haber un criterio, o se define un umbral, o se establece lo que plantea el senador Puig, que me parece razonable. Si hay un saldo pendiente, digamos, se corta el suministro. Es que ¿cómo funciona una sociedad si no? Lo que pasa es que de acuerdo a las dos indicaciones del senador Puig, si nosotros desnaturalizan absolutamente lo que habíamos propuesto, porque si es que más encima los pagos que corresponden entre instituciones dependen del reembolso de los costos fijos, o sea, no hay finanzas abiertas, ese es nuestro entendimiento, porque yo como institución bancaria le voy a cobrar todo el desarrollo que yo hice, que más encima depende de mí estimarlo, lo voy a cobrar el reembolso de esos costos de la interconexión a la institución, y si no me los paga, no hay intercambio de información. No, pero es que no sume las indicaciones. O sea, imagínense que el anterior no se aprueba. O sea, imagínense que es la única forma de entenderlo, digamos. No se aprueba. Si no se aprueba lo otro, ¿usted le parecería razonable aprobar este? No, porque a nosotros nos parece razonable el texto original del proyecto, senador. A nosotros nos parece razonable de que las personas puedan seguir optando al intercambio de información, al menos hasta un umbral, si es que efectivamente hay saldos pendientes. Ahí hay un límite. Bueno, yo tengo un criterio, quiero decirlo, si no se define el umbral, yo encuentro que hay que establecer necesariamente una norma como la que plantea el senador, pues, en mi visión. Senador García. Presidente, a ver, es que yo siento que estamos desviando la discusión, porque yo entiendo que el inciso primero del artículo 25 está aprobado. Y ahí estamos estableciendo, con excepción del reembolso de los costos incrementales directos en que deban incurrir para atender el aumento de solicitudes de información recibida en la medida que éste superen el umbral. O sea, ahí están los conceptos. Entonces, cuando el senador Piu propone una nueva redacción para el inciso segundo, naturalmente es en el marco del inciso primero. Sí, pues si no se puede entender de otra manera. Salvo que sea contradictorio, senador. No, pero con los costos lo que decía el senador Lagos, por ejemplo, cuando se habla de los costos necesarios para permitir la interconexión, obviamente que son los costos incrementales, porque ya lo dijimos en el inciso primero. O sea, esa es mi interpretación, porque el inciso primero está vigente. Hemos aprobado aquí los conceptos, hemos aprobado los conceptos más importantes y por lo tanto los incisos siguientes van en directa relación con el primero. Yo creo que esa es una cosa que tenemos que zanjar, porque si no estamos como que cada inciso fuera independiente. Gracias. Bueno, ¿puedo poner en votación? Si no? ¿Ah? No, nosotros senadores le entendemos el comentario, es absolutamente atendible. Sí, el tema es que cuando se habla
de costos necesarios para permitir la interconexión. Yo los costos necesarios para permitir la interconexión es el desarrollo de API, que eso dice relación con los costos fijos. Entonces, hablar de eso puede ser un poco contradictorio con lo que yo estoy de acuerdo a usted, con lo que se plantean, los conceptos que se plantean en el inciso primero, los costos incrementales. Para generar la interconexión, en el entendido del inciso anterior. Para hacerlo barrado, que es dentro de lo incremental. No sé, estoy tratando de ayudar. No, está bien. O colóquele, o agregue, salvo que exista saldos pendientes de pago. Pero dicen ahí no sé si vio el senador. Colóquele un plazo, por último, por más de un periodo de tiempo. Bueno, eso puede ser más razonable, porque si usted ve la frase antes de la indicación del senador, del salvo que exista saldos pendientes, dice: la institución proveedora de información deberá continuar atendiendo las consultas de información que no superen los umbrales antes referidos. Eso parece más razonable dejarlo por un periodo de tiempo que, salvo que existan saldos pendientes de pago, que eso es que es inaplicable. Es contradictorio con lo que estoy diciendo anterior. Justamente estoy en un escenario en el que hay saldos pendientes de pago. Pero sabe, por 15 días, por un mes, un periodo X, se fija que asegure el cumplimiento, porque y que la lógica no sea cuando el umbral paso, ahí estoy obligado, no, pues démosle por último un plazo, si les parece, busque usted una redacción de esa línea, pues ya a aprobarlo, pero ojalá con un periodo de plazo, y eso lo podría ayudar a no enredarlo a saldo. Qué pendiente, sí. Ha sido más enredado esto de lo que esperábamos de esta parte. Quedó pendiente, pero con una lógica que si le ponemos un plazo podría ser más fácil de digerir por la CMF y por el Ejecutivo, según veo por las caras de ustedes. Ya. Sí, pero con una línea de... Con una línea. Secretario. Eso. En la página 52, la indicación 48 del senador señor Piu sustituye el inciso primero del artículo 27 por el siguiente. Artículo 27. Facultades de supervisión y fiscalización de la Comisión. Corresponderá a la Comisión dictar la regulación e instrucciones necesarias para la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de finanzas abiertas, así como fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que competen a las instituciones proveedoras de información, instituciones proveedoras de cuentas, proveedores de servicios basados en información y proveedores de servicios de iniciación de pagos. En caso que la regulación o las instrucciones se relacionen con el tratamiento de datos personales, deberá requerir a la Agencia de Protección de Datos Personales, en la forma establecida en el artículo 37 bis de la Ley número 19.880, un informe que permita evitar o precaver conflictos de normas, el que será vinculante para la Comisión. Para la dictación de la regulación e instrucciones, la Comisión contará con las atribuciones que le confiere esta ley y su ley orgánica, debiendo velar en todo momento porque la normativa dictada cumpla con los principios a que se refiere el artículo 1 de esta ley. Las facultades de supervisión y fiscalización que se otorgan a la Comisión en virtud de esta ley son sin perjuicio de los deberes y obligaciones que competan a las instituciones participantes conforme al ordenamiento general, incluyendo la ley número 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, y la ley número 19.682 sobre protección de la vida privada. Esta indicación también es de funciones públicas, presidente. Yo creo que está más clara la anterior, digamos, respecto de la inadmisibilidad, de mi perspectiva, porque ahí en la otra podía ser más discutible porque era la misma acción, el mismo verbo que se le modificaba un poco el contenido. Aquí es algo distinto que se está pidiendo. Pero igual, senador Puig, no sé si tiene algún comentario. Nuevamente, siguiendo la misma línea discursiva que he empleado para las indicaciones anteriores, estamos construyendo un barco navegando, o sea, armando una nueva institucionalidad que es básicamente la regulación de las fintech y generando las finanzas abiertas sin tener la Agencia de Protección de Datos Personales.
¿Qué conlleva esto? La única forma, por lo pronto, es tratar de darle mayor poder a la CMF, con mayores facultades, para que lo puedan hacer. Ese es el espíritu, tratar de incorporar el concepto de la Agencia de Protección de Datos, pero facultando a la CMF para que ella pueda actuar con los mejores elementos disponibles dentro del marco de lo que tiene. Todo esto, señor presidente, sería mucho más fácil de resolver si tuviéramos nuestra institucionalidad digital completa. Y no la tenemos. Entonces, yo vuelvo a advertir, estamos abriendo las finanzas abiertas, sin tener discutida, terminada y aprobada nuestra ley de protección de datos personales. Y eso es delicado. Por eso que yo pido que seamos capaces de buscar una figura, una fórmula para ajustar esto, y una vez que tengamos la nueva agencia de protección de datos personales, darle todo el poder, porque si no el archipiélago de leyes que van a tener alrededor es gigantesco, porque no hemos anticipado sin hacer lo que es esencial. Eso sería, señor presidente. Gracias. A ver, senador, usted le consta, hemos mirado con harta simpatía las indicaciones que usted ha planteado y hemos hecho un esfuerzo. Parece que esta ya es... hay un límite, porque esto nos está incorporando claro, lógico, nos está pidiendo algo, hacer referencia a algo que no existe jurídicamente. Entonces, ahí sí que no tengo ni una posibilidad de darle el curso como admisibilidad, porque esto ya sería imposible, así que yo la declaro inadmisible. Enseguida, presidente, la indicación número 51 en la página 56 del comparado. En la página 56. Estaban votadas. Son de otro grupo. De otro grupo. Pero fueron votadas. Fueron votadas, entiendo. Sí. Exactamente. Está en otro grupo y están aprobadas. En la página 56, la indicación 51 del senador señor Piu agrega un inciso final nuevo que señala: la comisión propiciará la creación de una mesa de trabajo con todos los actores del ecosistema de finanzas digitales, de tal manera de ir adaptándose a la evolución de las tecnologías digitales y actualizando la presente ley, debiendo hacerse al menos una revisión bianual de esta. Esta es una indicación un poquito más complicada a la hora de declararla inadmisible, porque dice propiciando, y eso es amplio, pero después dice debiendo hacerse al menos una revisión bianual. En opinión de la Secretaría, entonces es inadmisible. Senador, hay un planteamiento de la Secretaría que yo comparto. O sea, más que lo propiciará, que eso, yo creo que eso le daría admisibilidad, porque uno puede propiciar lo que le parezca, digamos. Lo que pasa es que cuando habla después, digamos, de hacer la revisión de esta y la actualización deja de ser tan admisible, digamos, senador. Muchas gracias, presidente. Esta indicación, su origen, en las conversaciones con el sistema británico de finanzas abiertas. Ellos señalaron que la experiencia más importante que han tenido ha sido el que el ecosistema completo converse y este ecosistema se vaya actualizando, porque esto es dinámico. Estoy de acuerdo que la palabra debiendo no es la más adecuada. Yo creo que tal vez pudiendo, y eso es lo que sometería a la consideración de la Secretaría, permitiría que pueda ser evaluada en su contexto general. Y esto, insisto, es para darle facultad a la CMF, de tal manera que la CMF tenga esta facultad para poder integrar a todos, que no deje a nadie del ecosistema afuera. Es imposible tener finanzas abiertas si no participan todos. Y también, dado la tecnología y la evolución que va a tener esta, no podemos dejarle leyes pétreas sin que tengan la posibilidad de revisarse. Y esa revisión, podemos discutir el plazo, por lo pronto bianual, pudiendo
pudiendo hacerse bianual. Yo creo que esa sería la forma de poder considerarla admisible, pero lo que me interesa es el fondo, el lograr que se traspase la experiencia del ecosistema británico y podamos tener en nuestra ley un mecanismo que integre a todos, que le dé una nueva facultad a la CMF y que además se obliguen de alguna manera, en lo que puedan, a hacer revisiones. Esas revisiones permiten que las leyes no se desactualicen. Yo quiero recordar 2 casos. La Ley de Protección de Datos Personales, completamente desactualizada. No fuimos capaces de actualizarla al tiempo. La Ley de Delitos Informáticos se desactualizó completamente, pero afortunadamente la sacamos adelante, pero décadas después. Entonces, el tema digital es un tema que va muy rápido, no podemos permitir que se nos queden atrás, más aún si la estructura, la espina dorsal del sistema financiero van a ser las finanzas abiertas a futuro. Entonces yo apelo a ese concepto, recogiendo la experiencia británica, de buscar la forma de poder darle espacio a una iniciativa de esta forma y ajustando las palabras, probablemente reemplazando debiendo por pudiendo, y obviamente en el periodo de tiempo que se estime conveniente, pero creo que es fundamental que exista ese grupo de trabajo permanente. Eso sería, presidente. Gracias. Gracias, senador. A mí lo que me pasa es que yo lo encuentro levemente inadmisible, pero de alto sentido común, digamos. Entonces, yo lo que trataría de plantearle al gobierno que pueda evaluar esto en una norma transitoria, que es distinto, digamos. Yo no sé además si el ecosistema de finanzas digitales es fácil de definir, digamos, o cuál es su ámbito de acción. Pero a mí lo que me pasa es que, claro, yo entiendo que no es admisible, pero yo creo que es muy necesario hacerlo, ¿se fija? Entonces, le hago ese planteamiento al Ejecutivo. Don Kevin. Gracias, señor presidente, por su intermedio, y le pido disculpas de no asistir, pero me pareció prudente, dado mi tos, resfrío y demás, el no estar exponiendo a los honorables senadores. Además, lo hemos visto muy silente, además, a diferencia de lo que ha sido su conducta imperturbable en la comisión, que era buena para pedir la palabra. Hoy día ha estado... Así que, bueno, en ese contexto, señor presidente, 3 reflexiones sobre este punto final. El primero, recordar que, como usted bien mencionó, cuando se creó la Comisión para el Mercado Financiero, una de las facultades que se le entregó a la Comisión fue justamente a proponerle al presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda, cambios al marco legal, cosas que hemos ido haciendo y que sigue vigente. Entonces, las posibles modificaciones a este cuerpo legal que se vayan detectando en 1 año, 2 años, 3 años, existe ese mecanismo para la tranquilidad de la Comisión. Segundo, respecto a la coordinación con el sector privado involucrado recordemos que acá hay dos sistemas, un sistema de finanzas abiertas que hemos estado discutiendo y después una serie de nuevos actores del mundo fintech. En ambos casos, la idea de la CMF es generar instancias de discusión y trabajo para la elaboración de la normativa, especialmente dado que esta ley requiere un alto grado de coordinación por las partes. De hecho, así lo hemos venido haciendo en borradores previos, incluso del texto que le mandamos a Hacienda. Patricio Valenzuela podría dar más detalles respecto a la cantidad de mesas que hemos hecho. Entonces, la idea justamente es hacerlo, y eso es parte del proceso de consulta normativa y coordinación que hemos establecido. Entonces, el punto central que estoy tratando de hacer es que compartimos ambos puntos, los objetivos de ambos puntos que se plantean en esta indicación, pero referir que ambos están contemplados en la manera que hemos venido trabajando y en el marco legal de la CMF hacia adelante. Eso, señor presidente, gracias. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra Patricio. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Solo reforzar un punto, que en la medida que ya la ley que rige, la ley orgánica de la Comisión para el Mercado Financiero, ya contempla ciertos mandatos, ciertas obligaciones, por ejemplo, de someter las normativas a consulta pública. Hoy día se han desarrollado mesas, como decía el comisionado Caguán, por ejemplo, justamente para la misma preparación de esta propuesta de reforma legal que se le hizo al Ministerio de Hacienda. Después puede surgir la duda razonable, si este honorable Senado
incorpora la facultad entendiendo que no la tenía la Comisión para el Mercado Financiero, después justamente podría decir, bueno, ¿y en virtud de qué las hizo o las va a seguir realizando para otros proyectos de reforma legal, por ejemplo? Entonces, si bien puede tener sentido y es parte de lo que hacemos como comisión, incorporar expresamente una facultad, entendiendo, eso necesariamente pasa por entender que no la tenemos actualmente. Entonces, desde esa perspectiva puede ser contraproducente, dado que para otros efectos, para otras materias y para empresas que no son del ecosistema fintech, por ejemplo, que uno también pudiera querer incorporarlas en estas mesas, puede terminar siendo peor, entendiendo que hoy día, si uno se va a la ley orgánica, el decreto de ley 3.538, que fue modificado en su texto por la ley 21.000, justamente va a observar que son parte de los mandatos, obligaciones y facultades que ya cuenta hoy día la Comisión para el Mercado Financiero. Ok, es un argumento que hay que considerar. Yo la considero inadmisible, senador. No sé si alguien reclama la admisibilidad, de lo contrario, rechazada, pero sigo pensando que es una buena idea. Entonces yo le pido porque creo que ese es el tipo de tema que va a requerir un ajuste, digamos, muy fino, digamos, respecto a cómo está funcionando. Entonces, claro, lo que se argumenta es que existe la facultad, en el fondo, siempre va a existir, digamos. Lo que sí, vean si en un transitorio pueden incorporar algo en esa línea, o por lo menos una declaración de voluntad, que creo que ayudaría al buen fin del proceso. Sigamos, presidente secretario. Presidente, luego en la página 109 del comparado, respecto del artículo 36, que se refiere a la unidad de análisis financiero, la indicación número 54 del senador señor Núñez agrega un número 3 nuevo. Número 3, agrégase el siguiente artículo 36 bis nuevo. Artículo 36 bis. Si en investigaciones por lavado de activos resultaren incautados o decomisados criptoactivos, estos y sus productos deberán ser destinados, en los términos que establecen los artículos 40 y 46 de la Ley número 20.000, al Fondo de Investigación, Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Esto es Administración Presupuestaria y Financiera, presidente. Sí, este es admisible, tiene que ver con la administración financiera de los recursos, así que inadmisible. Esa era la 109. Y ahora la última indicación de este grupo es la indicación número 59 para un artículo transitorio nuevo, que quedaría, digamos, al final es comparado en la página 167, pero no se compara con nada, de los senadores, señora Rincón. ¿Por qué es un artículo transitorio nuevo? Estos son comparados, incomparables, digamos, acaba de decir que no compara. Estaría al final de la nueva nomenclatura usada por la Secretaría. 167, 168, que es donde están los transitorios, pero como es uno nuevo, no lo podemos comparar. La indicación 59 de los senadores señora Rincón y señor Piu agrega un artículo 8º transitorio nuevo del siguiente tenor. Artículo 8º. Las potestades conferidas al Servicio Nacional del Consumidor por medio del artículo 15 bis del decreto con fuerza de ley número 3 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de 2021, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores respecto de las entidades reguladas en esta ley, se entenderán asignadas a la Comisión para el Mercado Financiero mientras no entre en vigencia la Agencia Nacional de Protección de Datos. Esta indicación también es inadmisible. Es inadmisible por las mismas razones que hemos planteado las otras y además vuelve a hacer referencia a una institución que no existe, cosa que a mí me cuesta mucho asumirla. Así que declarar inadmisible. ¿Ah? Que no existe, no es fácil. Yo entiendo la idea. Ya, secretario. Presidente, con esto terminamos el análisis del tercer grupo de indicaciones, donde también quedaron algunas cosas pendientes, y entonces habría que volver atrás para ver si
A ver, yo propongo lo siguiente para este efecto. Propongo lo siguiente. Aquí los 3 tipos de indicaciones quedaron respecto a los 2 primeros 5 temas pendientes de mi perspectiva y ahora acaban de quedar 2, yo creo que es más fácil de resolución. Entonces, la idea es que los últimos 2, sí. Entonces yo entiendo, aquí no vamos a resolver los 5 puntos, vamos a citar y desde ya el martes, ¿cuánto es? De agosto 20, no, distrital. Martes 30 vamos a procurar resolver estos puntos. A este efecto, no, los 7. Vamos a intentarlo. Si no, lo haremos el miércoles, pero yo quiero tratar de despacharlo durante el mes de agosto, la ley de FinTech. Lo que sí le pediría, no sé si a Bernardita, no sé si Kevin, no sé si el subpintor o alguien nos puede hacer está hecho, una explicación de cuáles son las fórmulas que nos plantean, que nos entreguen un texto para que los senadores podamos verlo, en la lógica de votarlo, porque estos son temas complicados, el martes 30. Exacto. Sí, para ayudar al Ejecutivo, la idea sería que de vuelta de la distrital, es el día lunes 30. Mira, puede ser, en una de esas puede ser el lunes también, ¿no? Porque si no se va a pasar agosto. Sí. Que nosotros viniéramos a tratar de o votar derechamente o pedir alguna modificación que haya digerido la propuesta. Exactamente. Completamente digerida. Para haberla rumiado. Los más jóvenes no tienen problemas con esto. ¿Ah? Sí, varios de los textos están... No, 31, o sea que no hay otra. ¿Ah? El primero ya fue un éxito, aunque... Oye, vamos a hacer lo siguiente. No, está siguiendo esa lógica. El Ejecutivo ayer envió propuestas de texto. Lo que vamos a hacer ahora es entregársela, porque lo acaban de entregar a los señores senadores para que la podamos... No, lo acaba la secretaria... Sí, lo enviaron ayer, por eso don Ricardo, digamos, no habría pasado. Estas 2 no. Entonces, le quiero que haga para un resumen de cuál es la filosofía. No habremos debate después, lo vamos a poder ver en el momento, probablemente se necesitemos el lunes. Veámoslo eso, digamos, conforme lunes 29, probablemente, porque yo, senador Lago, yo estoy completamente de acuerdo con usted que esto hay que, y senador García también me lo ha planteado, tratar de despacharlo como comisión durante el mes de agosto. Yo creo que es un objetivo que nosotros nos hemos propuesto, creo que hemos hecho un gran esfuerzo, digamos, creo que sería bueno para tener un tema de esta naturaleza en vigencia. Es que yo no sé si podemos sacarlo antes. Vamos a verlo. Puede ser un punto de inflexión en el plebiscito. Don Luis Pintor. Tomás, dijo bien el apellido ahora, pero mal el nombre. Y tan fácil. Pero es el nombre de mi padre, senador, así que... No, pero lo bueno es que yo tengo una interpretación. Mi padre se llama Luis. Que se ha cortado la brecha. Entonces se empieza a poner y ya se complicó. Senador, nosotros ya hemos ido enviando semana en semana reacciones, pero también lo podemos complementar la minuta con una explicación de cada una de esas propuestas y luego vamos a hacer una versión 2.0 de lo que ya le hemos acordado con la Secretaría. Okay. Ya, ¿y usted? ¿Usted prefiere explicarlo? A ver, yo quiero darle la opción. ¿Qué prefiere? ¿Que nos mande los datos o quiere explicarlo ahora? ¿Prefiere que nos mande los documentos? Nosotros estamos preparados para entrar ahora a explicar cuáles son las que están pendientes. ¿No está sí, absolutamente. Podemos comentarlas, hacer un... Ya. Haga un pequeño resumen de... Sí. A ver, espérese, don Tomás. Sí. Vamos a repartir el texto que usted nos envió el día de ayer para que podamos tener a la vista los senadores. Va a ser una primera revisión, sí. Ya. Del primer grupo tenemos pendiente la indicación 8, 15 y 30. La indicación 8 es aquella que establece
que no tendrán necesidad, está respecto al artículo 5º, que es el que establece que instituciones pueden prestar servicios fintech sin necesidad de inscribirse, porque se entiende que su marco regulatorio ya lo regula de manera robusta. Y se incorporan una indicación a los sistemas de evaluación de riesgo comercial, buró de crédito y scoring. Y ahí el problema que teníamos y la discusión que se dio fue de que es un universo difícil de determinar. Por lo tanto, eso fue la disputa que se dio en su minuto en el debate. No tendríamos dificultad para poder determinar quiénes son las entidades que prestan scoring, como para incorporarlas dentro de aquellas entidades que ya se entiende que cubren bien los riesgos. Después está la indicación número 15, que es una indicación del Ejecutivo, que establece la obligación de informar al Servicio de Impuesto Interno en caso de que cuando se trate de saldos y transacciones y para efectos de ver si proceden sobre ellos algún tipo de impuesto. Ahí el debate que se dio, nosotros modificamos un poco la redacción, sin embargo quedó ahí pendiente de si seguimos adelante con esa obligación de información al Servicio de Impuesto Interno. Después está la indicación número 30. ¿Sí? Senador García. A mí esta indicación, independiente que la iremos a ver con más detalle, pero me llama mucho la atención. ¿Por qué estas entidades que son empresas que tienen que entregar, si estoy equivocado usted me corrige, pero que tienen que entregar su balance, que tienen que hacer su declaración anual de renta, que están sometidas a las auditorías y fiscalizaciones que haga el Servicio de Impuestos Internos, ¿por qué tendrían que hacer o por qué tendrían que informar anualmente al servicio sobre saldo y transacciones para la aplicación del impuesto a la renta? Senador, ahí un poco la palabra. Porque, perdón, yo entiendo que una empresa, o cualquiera de nosotros, presentamos nuestra declaración anual de renta, presentamos el balance en el caso que corresponda. Bueno, ahí tiene que estar toda la información, y si el servicio estima que falta información, me citará, me lo pedirá. No sé, ¿cuál sería la justificación de una norma especial como esta? El giro de esta empresa, senador, porque este es un símil, como ya vimos, de los servicios que prestan instituciones, es un símil de lo que se hace hoy día en el mercado de valores, por ejemplo, lo que hacen las corredoras de bolsa, hoy día las fintech lo van a hacer como intermediadores de instrumentos financieros respecto de otro tipo de instrumentos, lo mismo que los custodios, igual el depósito de valores, que custodia valores, el símil, vamos a ver entidades fintech que van a custodiar instrumentos financieros, y respecto de esas entidades como tienen obligaciones o sus giros dicen relación con obligaciones para con el público porque tienen en sus manos recursos de terceros. Respecto a las corredoras y los depósitos de valores, por ejemplo, existen resoluciones especiales y obligaciones de información especiales para ellos. De hecho, más allá, existen obligaciones a veces de retenciones de impuestos, justamente porque tienen la capacidad de poder percibir si es que existen o no se han generado impuestos por las transacciones que a través de ellos se hacen. Sin embargo, se entiende de que ya obligar a retener a estas instituciones fintech ya sería mucho. Entonces, se entiende que el símil menos gravoso en términos tributarios sería el de las obligaciones de información, porque un poco es lo que se hace, como le decía, respecto, por ejemplo, las corredoras de bolsa y los custodios de valores. Entonces, ese es un poco el sentido de la norma, no es establecer una carga adicional, sino que es que por su giro se entiende de que es información que puede ser provechosa para efectos del cobro de impuestos, y nosotros entendemos en su minuto lo que exponíamos, que el Servicio de Impuesto Interno, al momento de hacer esto por resolución, va a tener que evidentemente convocar a estas instituciones para poder hacerlo de la manera más sencilla posible, adecuada a su realidad. Pero no es más que eso, es una obligación de información cuando interpretamos que es la menos gravosa de las obligaciones tributarias que podrían tener estas instituciones. Señor García, pues lo dejamos para la discusión en su mérito. Sí, mire, ¿cuál es el problema? Tal como usted lo dijo, ¿no? Esto ya existe en otras, entonces ahora se lo aplicamos a ellos y el día de mañana a otro y entonces vamos extendiendo facultades. Yo voté a favor de la norma que obliga a los bancos a informar los saldos por sobre, ya no me acuerdo en qué monto quedamos, 1.500 dólares, con mucho enojo el senador Coloma. Sí, cometió un error. No sé. Está mucho menor, aquí no hay información de cuentas corrientes ni nada, entonces la obligación de información es mucho menos gravosa, senador.
que en esa ocasión. Entiendo que el servicio tiene que tener información. En eso no cree usted que yo estoy en una postura distinta. Por supuesto, y tiene que calcular y redeterminar los impuestos. Esas facultades las tiene el servicio. Si el servicio de impuesto interno tiene facultades muy amplias. Por eso es que me llama la atención que tengamos que entregar mediante una norma especial facultades que además yo entiendo que ya tiene. Bien, pues yo me quedo en silencio, senador García, porque no puedo estar más de acuerdo con usted. O sea, es imposible, se lo planteé al señor Pintor, doña Benedita, en innumerables ocasiones. Esto, a mi juicio, además, no tiene que ver con el tema que estamos discutiendo. Esto es otra forma de ir en una línea que yo no comparto desde la perspectiva de impuesto interno. Pero eso es un tema que yo entiendo, por lo que entiendo, y aquí me voy a representar solo yo, que no es una propuesta que haya planteado la CMF, digamos, sino que más bien viene de otras instituciones. Y el silencio otorga. Así que nomás... Voy a seguir, senador. La indicación número 30 es la de los proveedores de servicio de iniciación de pago, en la que se nos solicitó hacer una propuesta en términos de un plazo en el que los proveedores de servicio de iniciación de pago, plazo máximo que tenían para pagarle a los comercios. Y ahí nosotros les mandamos una reacción haciendo una propuesta en términos de plazo máximo. Sí, y además estableciendo... Ese fue muy discutido, muy discutido. ¿72 horas quedó finalmente? Sí, lo propusimos nosotros. Nos allanamos a la solicitud de la comisión y hicimos una propuesta a plazo. Después, esas serían del grupo 1, que son la 8, la 15 y la 30. El grupo 2 sería la número 22, que habla respecto a los datos sensibles. A esa discusión de si deberíamos, a pesar de que el entendimiento nuestro es que no fluyen datos sensibles por el sistema de finanzas abiertas, si es que hubiera, que estos vayan con un asterisco que mencionaba el senador Coloma, y hicimos una propuesta que creemos que quedaría mejor para cumplir con ese objetivo en el artículo 22, que es que efectivamente se deberá que atender a la calidad de datos sensibles y que pueda tener una información de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos. También atendiendo el punto de la comisión, después del segundo grupo, la segunda indicación es la indicación 25, que es que establece un plazo máximo para que la información que fluye en la finanza abierta, y también nos allanamos, sin embargo propusimos un plazo que va en línea con lo que se está discutiendo, por ejemplo, hoy día en el registro de deuda consolidada, en ese proyecto de ley, que creemos y que efectivamente funciona en términos comerciales, que es un plazo de una antigua al menos de 5 años, considerando los plazos necesarios que hay hoy día comercialmente. Senador. Sí, solo hacer precisión que esos son datos consolidados, y lo que estamos hablando acá son datos desagregados, son transacciones, son miles de transacciones de 5 años que caracterizan, es decir, permiten perfilar completamente una persona. Ese es el problema de fondo de lo que estamos hablando. Y las personas obviamente pueden dar su consentimiento, pero tiene que hacerse sobre un límite, porque 5 años es mucho, es demasiado tiempo. Está bien en lo agregado, no tengo ningún problema, pero en todas las transacciones, las miles de transacciones, 5 años, de todos sus instrumentos de pago, sus tarjetas de crédito, débito, todo eso yo lo considero que es excesivo. Es solo para ponerlo en advertencia. Yo comparto también lo que ha planteado el senador Puy, fue parte de la discusión que tuvimos, pero... Sí, no solamente agregar de que efectivamente el registro de deuda consolidada no es agregado, sino que establece por transacción de los reportantes, y en segundo lugar de que efectivamente hoy día yo no sé si alguien ha tenido la posibilidad de quizás cursar un crédito en alguna institución financiera, al menos piden 2-3 años de información tributaria, 180 días. Nosotros por eso lo pusimos dentro del segundo grupo de las indicaciones. Un plazo de ese estilo finalmente dejaría las finanzas abiertas un poco en letra muerta, porque tiene por objeto que se le presten servicios financieros a las personas, y hoy día para prestarle esos servicios financieros se exige información de mucho más plazo. Pero para que le dé una vuelta, y nosotros y además nosotros entendíamos de que está sustentado en el principio de que las personas son dueñas de su información, por lo mismo no pusimos límite de plazo. Entonces, si nos allanamos a poner un límite de plazo, es porque la comisión así lo levantó, pero tiene que ser un límite que finalmente haga que las finanzas abiertas sirvan. Y después, sí, pero ahí vamos a tener 5 años, creo que van al límite mucho más alto de lo que habíamos. O sea, el hasta, ustedes aquí optaron por el hasta, no el del desde que habíamos hablado.
Pero bueno, veámoslo, no adelantemos la discusión. Después del grupo número 3 tenemos 3 indicaciones que van en la misma línea, que es respecto a las sanciones en materia de protección de datos. Y ahí nosotros hicimos una propuesta que esas 3 indicaciones que eran de distintos senadores las englobamos en una sola, de que finalmente se dejan afuera aquellas de la finanza abierta, aquellas instituciones que hayan tenido problemas en esta materia de acuerdo a la propuesta de redacción que hicimos. También tomando lo que nos levantó la Comisión de Hacienda. Tenemos indicaciones que quedó pendiente, lo mismo, una de límites temporales, que ya está abordada, entiendo que la discusión es la misma que respecto a los 5 años. También en la indicación 39 se nos solicitó hacer una nueva redacción respecto al inciso segundo del artículo 23, que sea una cosa más entendible. Esos son temas más de forma. Que hicimos propuestas, y también hicimos propuestas respecto a las indicaciones, entiendo que era la 39 y la 39, sí, efectivamente. Y ahí también no están en este documento, que son las que le hicimos ayer a la Secretaría, y quedarían las pendientes de este grupo. Solamente. Eso sería un repaso de las indicaciones que estarían pendientes de ese bloque. Esto es lo que está sí, pendiente. pues esto es lo que está pendiente. No, o sea, no. Exactamente, esto es un resumen. En algunos casos hay propuestas. Claro. En algunos casos hay propuestas. En los casos que nos solicitaron propuestas, nosotros ya le enviamos reacciones, y nosotros, senador, vamos a complementar esa minuta con un par de antecedentes más, sí, para que lleguen más preparados a la... Ok, bueno, quedamos entonces claro para estos efectos que la idea es resolver el tema fintech durante el mes de agosto, efecto para el cual vamos a ser convocados la última semana de agosto, probablemente desde el lunes. Y yo les pido que revisen esta pauta, porque en algunos casos son propuestas de temas a resolver, algunos de los cuales tengo la impresión que no vamos a coincidir, pero otros vamos a coincidir. Así que miremoslo desde ese punto de vista, y por último vamos a votar. Y eso al final se resolverá en un sentido u otro. Y también es bueno que nos haya mandado ese recuadro, las cosas que están pendientes de votación. Y le agregamos a eso lo que se quedó pendiente hoy día, digamos, que yo creo que se puede buscar una fórmula razonable para poder llegar a acuerdo en este caso. Kevin. Sí, señor presidente, solo una precisión respecto al buen resumen que hizo el señor Pintor. El primer punto, que se refería a los burós de crédito y otras entidades, no la discutimos porque en su momento usted planteó postergar la discusión a que estuvieran los senadores y Rincón. Entonces, en ese caso, no tuvimos ni una discusión preliminar, sino que lo dejamos archivado. Todos los otros lo discutimos en su mérito, y hay una... Entonces, ese punto no tiene reacción por parte de Hacienda, porque es un tema que no habíamos discutido. En su momento planteamos una preocupación que se estaba buscando eximir de requisitos de entidades que no estaban reguladas, pero no entramos en el detalle, entonces habría que abordar ese en aumento. No, gracias. Así es, en todo caso no son tantas, digamos, así que eso podemos también resolverlo de esa manera. Ok, quedamos claros entonces respecto a los procedimientos y sistemas. Les agradezco la presencia a todos por haberse cumplido con el objeto de la sesión. Casi se levanta, a ver. María José, senadora Gatica. Respecto al tema, presidente. Pero es breve. Las cosas breves son las más complicadas. Dígalo nomás. Bueno, muchas gracias. Presidente, darle las gracias por darme la palabra. Y es directamente en relación a una situación puntual que se está viviendo en mi región, y yo me imagino que en las otras regiones de nuestro país también, y que tienen que ver con la situación que están viviendo los transportistas del servicio público. En mi región, por lo menos, anunciaron que desde el 1 de septiembre se va a realizar un alza en el pasaje, en la tarifa del transporte público. No se sabe todavía cuánto, de 150 a 200 pesos. Yo acabo de estar en la Comisión de Transporte, conversamos con el ministro, le señalé cuáles son las inquietudes y cuál es la demanda que tienen los medios del transporte público de nuestro territorio, y que tienen relación con poder generar la instancia
económica para poder extender el empalme tarifario que vence ahora en agosto y que por eso hoy día ellos estarían subiendo el precio en la tarifa. Es una situación que realmente los tiene bastante angustiados y que no depende solamente de transporte. Yo solamente quiero dar la alerta, presidente, porque probablemente tenga que pasar por aquí en un corto periodo de tiempo para poder solucionar esta situación. Eso, presidente. Ya, pues nos declaramos en alerta, porque lo que podemos hacer respecto de un eventual... ¿Usted diría que podría venir un proyecto que pasaría por acá eventualmente? Hoy día esa es la preocupación. Ellos dicen de que si no se les extiende el empalme tarifario, que es una especie de subsidio que se les entregó a ellos desde el año pasado hasta ahora, ellos estarían subiendo el precio del pasaje. Y no son 30 pesos, son 170 pesos que se subirían de un guaracazo. Entonces, mañana creo que van a reunirse con el Ministerio de Transporte para ver cuál va a ser la solución, pero obviamente que son recursos los que se necesitan. Sí, ahora yo no... Ya, ok. Igual yo les voy a mandar un oficio que la Coresur está derivando al Ministerio de Transporte y que yo se los voy a enviar a ustedes también para informativo. Envíenos esa información. Eso, gracias. Ya, muchas gracias por haberse cumplido el objeto de sesión. Se levanta. Gracias.